Bueno, de hecho nosotros como Mapfre sí nos afectó bastante el tema de los actos vandálicos que ocurrieron en enero, diciembre, enero. Tenemos asegurada bastante cartera estatal y como comentó el Fieri, fueron los focos principales, ¿no? Tenemos asegurado la Fiscalía, el Poder Judicial, entonces tuvimos muchos siniestros. Hacía mucho tiempo que no habían este tipo de eventos en Perú y creo que eso hace que todos nos vayamos olvidando o no tengamos tan presentes algunos temas que saltan cuando vienen los siniestros, ¿no? Creo que una ventaja en Perú de cara a los asegurados es que la mayoría de pólizas engloban en una sola cobertura lo que es huelga, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, ¿no? Es bastante estándar que sea una sola cobertura, entonces eso de cara al asegurado le evita el tener que definir qué fue, ¿no? Si fue conmoción civil o si fueron actos vandálicos o lo que fuera y hace un poco más fácil el trámite o sea, igual está cubierto, sea cual sea la motivación que genera los daños, ¿no? Para nosotros como aseguradores a veces sí podemos tener algunas diferencias porque por la forma como colocamos el reaseguro, ¿no? El tema que comentaba Oscar y que te saltan ahí, ¿no? Dices, no, yo no coloqué todo en un solo paquete, sino que coloqué terrorismo por un lado y conmociones civiles por el otro. Entonces, eso nos puede traer ciertas complicaciones que definitivamente de cara al cliente pues no le implica nada, ¿no? Al asegurador se le atiende y pueden ser, son temas más operativos de la compañía con sus reaseguradores. La mayoría de pólizas también están para este tipo de eventos tienen una cláusula de 72 horas, ¿no? El tema territorial es gris, ¿no? Creo que hemos agrupado por regiones, si lo que ocurrió en una misma región dentro del lapso de 72 horas se consideró como un solo siniestro. Sin embargo, el tema territorial no es tan claro así en la mayoría de pólizas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a ciertas reflexiones como que es un riesgo que está latente en la región, no solo en Perú, que hay que revisarlo, que hay que de repente mejorar algunos temas en la suscripción de las pólizas y en la colocación del reaseguro y que lamentablemente pues estamos, aunque pensábamos que de repente no estábamos tan expuestos, sí hay una exposición alta por ahí, ¿no? Roberto, ¿nos puedes dar una apreciación? Antes de, cuando estábamos preparando las coordinaciones, tú me comentaste sobre algunos aspectos que te gustaría de repente exponer. Sí, bueno, gracias. Nosotros tuvimos bastante problemas porque la mayoría de las entidades estatales está asegurada con nosotros. Entonces, ahí teníamos problemas porque hasta cierto punto las acciones contra, por ejemplo, Fiscalía, como mencionó SUNAT, eran los mineros ilegales, eran los que tienen antecedentes delictivos, los que generalmente atacan para borrar toda la evidencia y con la agilidad del Poder Judicial eso se retrasa un proceso 10 años, no, 6 años. Entonces, todos esos actos como que lo querían separar un poco del resto de los movimientos, ¿no? A la larga logramos la cobertura, se pagó completamente. Lo que hemos tenido problemas, y no hablo en general de ese movimiento, sino en lo que es comercio civil, esas coberturas, es que acá en Perú mucho genera una toma local, ¿no? Entonces tienes al vándalo, a toda la población metida 6 meses, 5 meses. Y si tienes una cláusula de 72 horas, ¿cómo lo aplicas? O sea, cuando el vándalo se queda adentro, no va a destruir nada, ¿no? Destruye para ingresar y destruye para salir. Entonces, para nosotros es muy complicado después llegar a una racionalidad en la aplicación de deducible, ¿no? Entonces, es complicado ese tema de aspectos de al menos en la situación de Perú, ¿no? Tuvimos un siniestro donde se han quedado 6 meses, hemos tenido eventos mineros que le querían quitar la cobertura, ¿no? Porque hubo a finales de octubre de 2021 hubo un problema con las bambas y la conmoción empezó a agarrar todas las mineras que estaban por ahí cerca, ¿no? Y nos dijeron, no va a tener cobertura porque esto sigue, va adelante, ¿no?
y hay una graduación de riesgo, pero la graduación de riesgo no es del cliente, ¿no? Es de la situación como tal. exacto, no es del cliente. Y pedían que contraten policías, al ejército, a Rambo, o sea, ya era demasiadas garantías que pedían y querían quitarle la cobertura, ¿no? Entonces, todas esas cosas, desde el punto de vista de suscripción, debe dejarlo claro, ¿no? Pero eso se pedía en la renovación. No, fue cuando sucedieron los hechos, todavía estaba para la renovación. Al último se pagó el siniestro, fueron como 15 millones, pero la renovación ya no le dieron la cobertura, ¿no? La restringieron. Así me llamó y tengo otro vandalismo, ¿sabes? Que no te voy a atender porque no tiene la cobertura, ¿no? Gracias. Claro. Ya, perfecto. No sé, esta parte estaba interesante, ¿no? Cuando tú tienes a un grupo que se queda durante 2, 3 meses, ¿cómo por ejemplo, Múnich, cómo vería la aplicación deducible ahí en ese aspecto? Es un caso particular, ¿no? ¿Estamos nosotros en la póliza o...? No. Si es de otro reasegurador, no puedo decir nada. No, pero estaba pensando eso y primero toca ver si hay un daño. Porque entran y toman posesión de algo. Ahí está el trigger. ¿Hay daño? No sé. ¿Sí? Sería interesante. El tema del término horario es una cláusula que toca aplicarla. ¿Por qué? Porque yo no puedo cubrir algo, no puedo tener una exposición por meses de un daño que sigue corriendo. ¿Sí? Entonces, primero tocaría ver el daño, si ocurrió un daño, y segundo, aplicar las 72 horas. Muchas pólizas prevén 72 horas y el asegurado las puede colocar cuando quieran. ¿Sí? O sea, al comienzo o al final, muchas veces es libre de colocarla, pero necesitaríamos más datos para poder analizar. Cada caso es diferente, ¿no? Sí, pero yo creo que hay que ir a las bases, ¿no? O sea, muchas veces uno ve algo que cree que es un siniestro y cuando ve, pues toca ver si hay un daño físico, que active la póliza. ¿Sí? También en los mercados también hay pólizas de riesgo político. ¿Sí? Hay una expropiación, por ejemplo. En Venezuela hubo muchas pólizas que se activaron hace muchos años. Claro, ya no les dan cobertura, pero expropiaron unas plantas. ¿Sí? Y eso hay pólizas de riesgo político que cubren ese tipo de riesgos. ¿Sí? Tomas hostiles por parte de manifestantes, tocaría ver qué cobertura se puede activar. Claro. Bueno, acá la diferencia con lo que sucedió en Chile es que se atacó las instituciones públicas y tuvimos, bueno, en el caso nuestro, yo creo la perspectiva también del ajustador para que vean lo complicado que puede ser por tratar de atender a los clientes, a las compañías de seguros y a los asegurados lo más rápido posible. Tuvimos a nuestros inspectores en Ayacucho que querían ir a hacer la inspección y los manifestantes no les dejaban y casi reciben balazos, ¿no? O sea, para que vean cuál es en lo que un ajustador puede estar involucrado, el riesgo. Uno quiere atender los casos lo más rápido posible, pero hay que esperar un tiempo prudencial hasta que las cosas se calmen y luego ir a hacer las atenciones, ¿no? No sé si hay algún otro punto más que de parte de la compañía de seguros quisieran tocar. ¿Tú ibas a hablar algo, Oscar? Sí, un comentario que nos pasó en Chile y sobre el tema de horas, es que no sé si los asegurados y las compañías de seguros están preparados para manejar eventos de meses, ¿sí? En general nosotros somos expertos manejando temas de catástrofes naturales, donde un terremoto sabes cuándo pasa, hay réplicas, pero nunca hay un terremoto que se extienda por 3 meses, ¿sí? Cuando algo ocurre es algo súbito, accidental, imprevisto en un momento determinado. Nos estamos enfrentando a eventos que ya no son naturales, que son sociales y tienen
una duración diferente, ¿sí? Y como experiencia, lo que decía Alejandro, las pólizas, las compañías de seguros se reaseguran con nosotros y hay términos para poder agrupar los eventos, ¿no? Entonces hay cláusulas de 72 horas, de 168 horas, y en este evento una compañía en Chile durante 3 meses solo pudo activarlo durante 3 veces esos 72 horas, y obviamente lo activó cuando habían las mayores pérdidas, pero casi el 50% de la pérdida que tuvieron, la tuvieron que asumir ellos, porque no estaban preparados para un evento de este tipo. Nadie esperaba que un evento durara 3 meses, ¿sí? Entonces, es un tema que hay que revisar en los contratos. Si yo puedo dar capacidad como compañía de seguros a unas áreas muy expuestas que van a durar con manifestaciones continuas durante meses. Inclusive, o sea, alguien pensaba, después del 2019, de los eventos, el 2020 iban a hacer las manifestaciones para celebrar el año del estallido social. Llegó la pandemia y calmó un poco los ánimos, no destruyeron tanto, pero alguien podría pensar es el mismo evento, ¿no? O sea, continúa, ¿no? Bueno, ahora quiero aprovechar para preguntas del público sobre este tópico. De repente por ahí alguno ha tenido un siniestro por ahí interesante que quiere comentar. Acá si es con Mafre, aquí está perfecta la ocasión para que Alejandro responda. Acá tenemos corredores, compañías de seguros, en las cuales pues me imagino que deben de haber tenido algunos de estos siniestros medio picantes, ¿no? Ahí está. Están tímidos todos. Buenos días. Desde el punto de vista de reaseguros, quería preguntarle si pudieran precisar un poquito más sobre riesgos políticos y conmoción civil, porque normalmente todo lo tenemos en una sola cláusula y se ampara todo, pero si pudieran precisarlo un poquito más para ser más específicos a la hora de una colocación de seguro, se lo agradecería. Claro, nosotros, digamos, el análisis que hicimos de conmoción civil se hizo generalmente en los contratos nuestros. Conmoción civil está cubierta, ¿sí? Los contratos de reaseguro, o sea, conmoción civil en nuestra región, y como lo hace Perú, que también lo hace Colombia, de empaquetar todo, inclusive se da cobertura de terrorismo en los contratos, que no es normal que se dé terrorismo en contratos, pero es una necesidad de los mercados. Terrorismo en Perú es un riesgo latente. Entonces no hay que entrar a diferenciar cuándo es desorden popular y conmoción civil en contratos. ¿Qué pasa? Cuando supera ese límite de conmoción civil con proporciones de levantamiento popular, esa es una exclusión clara de las pólizas de los contratos. Y ahí hay una zona gris, porque cuando empieza a hacer un levantamiento popular o una conmoción civil con proporciones de levantamiento popular. Toca hacer mucho énfasis en los mensajes objetivos del gobierno y cuando declaran ellos un estado de excepción y cuando se declaran, digamos, que están atacando el gobierno. No hay una fórmula clara, o sea, no hay una fórmula específica, hay que analizar muy bien los hechos, pero en general, en nuestros mercados, la conmoción civil es una cobertura estándar, que el mensaje es, se la quiero yo dar a todo el mundo, digamos, quiero yo sublimitarla, quiero darle un deducible especial, porque con la historia que hemos tenido, la conmoción civil, en este caso de Chile, duró 3 meses, o bueno, duró más de 3 días por lo menos, ¿sí? ¿Tengo yo la capacidad para cubrir daños durante 3 meses? ¿Sí? ¿O quiero yo, como compañía de seguros, empezar a ver dónde doy esa capacidad, ¿no? Pero conmoción civil, entre desorden popular y conmoción civil y terrorismo aquí en Perú, no hay una discusión, en general está cubierto. Cuando pasa ese límite ya nos toca ver el caso específico. Para complementar, otro reto que tenemos de cara al reaseguro es la terminología y las figuras que trae el contrato de reaseguro,
cuando venimos a aplicarlo a nuestros países puede que no necesariamente la figura esté regulada así, y puede pasar que digan el contrato de reaseguro habla estado de sitio, pero aquí no existe el estado de sitio, existe el estado de excepción, existe el estado de emergencia. Entonces, entrar en esas discusiones el día del siniestro, pues lo ideal es evitar que las discusiones se den en ese momento y revisar los contratos de reaseguro y que las figuras sí estén adaptadas a lo que aplica a la legislación local. Porque se daban también las discusiones, no es que aquí no existe el estado de sitio, aquí existe el estado de emergencia por conmoción civil, entonces no aplica la exclusión o se hace la analogía a la figura más próxima, pero siempre va a haber posiciones contrarias en ese sentido. Sí, ahí totalmente de acuerdo, ¿no? Pero ese es un tema realmente que afecta más la relación de asegurador a reasegurador, Sí. ¿no? O sea, y de hecho esto nos lleva a nosotros como aseguradores a revisar los términos de los contratos, a que los contratos sean lo más claros posibles y eventualmente también a suscribir un poco distinto, ¿no? Porque por muchos años no han habido este tipo de eventos, pero cuando se comienzan a dar, pues eso ya lleva, no es que uno porque pagó un siniestro ya no quiera pagar otro, pero también tenemos que conseguir capacidad del reaseguro y los términos bajo los cuales conseguimos esa capacidad de alguna forma se tienen que trasladar a las pólizas, ¿no? Ya sea vía sublímites, vía deducibles diferenciados o lo que sea, ¿no? Pero realmente esa discusión, ese problema es más de la aseguradora con sus reaseguradores y eso no afecta al asegurado, ¿no? De cara al asegurado se analiza bajo las condiciones que tiene la póliza local. Hoy en día estamos viendo de que en la región en general existe una convivencia entre el narcotráfico y la delincuencia, ¿no? Como el hambre y la necesidad, se necesitan mutuamente. Y esto está llevando a que haya distorsiones en los aspectos políticos, pero al tener una subvención o digamos una necesidad que haya delincuencia, está llevándose también a algunos riesgos que quizás no están muy claros en las ofertas que tenemos para los clientes, ¿no? Por ejemplo, la parte de extorsión y secuestro, eso sí está manifestándose, pero ¿qué trae como eso? El daño material o el daño personal. Entonces, ¿cómo ven ustedes como reaseguradores esta necesidad creciente de cobertura en el mercado de Latinoamérica y América Central? Sí. Tenemos actualmente un caso en México, no sé si fue noticia acá, pero en cierto momento estaban, creo que habían agarrado al hijo del Chapo en México y toda la banda de narcotraficantes salieron a manifestarse y a hacer disturbios y inclusive dispararon contra unos aviones que estaban en una pista. Ese es un típico caso en el que nos toca analizarlo, no es un producto nuevo, nos toca analizarlo frente a las coberturas actuales, si eso actualmente tenemos un siniestro ahí, si eso es un evento de desorden popular o si es un evento social o si está excluido, si es algo de terrorismo que estuviera excluido en el tema mexicano. Entonces, es un cambio, es un tema social que está afectando nuestros países. Nos toca analizar si están dentro de las coberturas actuales. Yo no encuentro exclusiones por si es narcotráfico, o sea, nuestras pólizas no llegan hasta allá, o nuestros contratos no llegan hasta allá. Yo pensaría que están cubiertos dentro de los riesgos sociales y políticos que tienen nuestras pólizas actuales, ¿sí? O sea, porque finalmente es una huelga, en Colombia se llama un acto malintencionado de un tercero, un daño malicioso que estaría cubierto. Esa es la bondad de esa cobertura, que no pregunta de dónde viene el daño, ni qué intención tiene el que está haciendo el daño, sino finalmente lo cubre, pero es muy amplio.
digamos, nos toca analizar si esa cobertura tan amplia debería un poco reducirse o sublimitarse. Y un comentario sobre el tema anterior. En Chile, antes de este evento del 2019, no estaba definido saqueo en la legislación. Saqueo no era un delito, ¿sí? Y nosotros dábamos cobertura de saqueo. ¿Cómo hacemos cuando no se habla la póliza con la legislación local, ¿no? Entonces, hubo muchas discusiones. Ya actualmente ya está en la ley, se define saqueo. Perfecto. Si no hay más preguntas, Giselita, por favor, acércale un micro. Hola, yo quisiera saber si existe alguna cobertura que pueda cubrir cuando existen estas conmociones civiles que de repente toman, no sé, algún local de un cliente y hacen daños, pero el daño o la pérdida más importante es el tiempo en el que están ahí más que el daño en sí. Entonces, cuando ya se van y comienzas a analizar cuánto le pagarías de lucro, de pérdida financiera, además del daño, pues hay una limitación del tiempo de la reparación del daño en sí y el lucro acaba siendo mucho más amplio. ¿Existe alguna cobertura en el que, más allá de los deducibles, porque también estoy hablando de un caso que supere largamente las 72 horas o las 168 horas, ¿no? ¿Existe cobertura como para ampliar esa pérdida financiera, para cubrirla? Bueno, yo creo que el corredor debe aquí responder. Sí, hablamos contigo. Bueno, ahí ya esa habilidad de cada corredor, cómo presenta el siniestro, no no he dicho eso, esa habilidad técnica. ¿No? Porque el cliente, lo que va a correr por lucro va a ser el tiempo que el cliente se va a demorar en reparar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, en el caso que yo comentaba, es un campamento que es incendiado, que tal vez en un mes lo pueda reparar, mes y medio, mientras la gestión en la zona alejada, ¿no? Ya 2 meses, 3 meses, va sumando. Entonces, está imposibilitado de poder ingresar a reparar, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son las cláusulas y condiciones que tiene la póliza, ¿no? Porque si está fuera de control del asegurado, hay pólizas que te lo excluyen. Hay otras que no lo mencionan y que quizás lo puedas utilizar. Es como cuando sucede un incendio y viene INDECI y te dice, no, así es, no puedes ingresar hasta que se revise, se dé la aprobación, y ese tiempo corre a favor del cliente, ¿no? Entonces hay que ver todas esas circunstancias para ver cómo se puede presentar el siniestro, ¿no? Pero un análisis que uno debe hacer, y que lo hicimos en Chile también, el caso del hotel que hablaba Sara, un hotel en una plaza central donde estaban los manifestantes. Si se repara al día siguiente que tiene el daño, ¿quién va a querer quedarse en ese hotel? Entonces, ¿va a tener pérdida? ¿Va a sufrir una pérdida real por causa del daño? Si es una farmacia y se repara, la gente va a ir a comprar medicamentos en esa farmacia que está llena de grafitis, en esa calle que está llena de disturbios. No es fácil soportar eso, pero es un momento a analizar. O sea, así yo esté ya operando, ¿voy a poder vender? ¿Ves? Debería ser broker, ¿eh? Debería ser broker. Bueno, este análisis que ustedes han hecho de Chile es muy bueno, ¿no? Es excelente, los felicito porque ya pueden iniciar su estudio sobre, no precisamente de estos azonadas que hubieran en Chile, sino de estos disturbios que estamos viendo en América Latina, que están producidos por el narcotráfico, ¿no? y la delincuencia, obviamente, que se repiten en Bolivia, en el Perú, y forman toda una cadena, la que felizmente ha salido Castillo, pero seguimos involucrados. Sí, no solamente ha sido pues Chile, ha sido Colombia, También, sí.
ha sido Perú, Ecuador. Ecuador también, y Estados Unidos, hasta Francia. Bueno, ya estamos volando con el tiempo y les invito a servirse un coffee break. Ya, y terminamos. Un aplauso para nuestros panelistas y también para nuestros amigos que nos han venido a